Bienvenidos nuevamente a esta segunda conferencia de nuestro primer día de jornada técnica en el Congreso Internacional de Refrigeración. Vamos a dar paso a nuestra siguiente charla a cargo del ingeniero Marcos Orozco de la empresa Danfoss. El objetivo de esta charla es que el usuario conozca las buenas prácticas y recomendaciones en la selección de componentes con nuevos refrigerantes. Los invitamos a que sigan atentos de esta jornada técnica y a las personas que nos siguen a través de redes sociales a que se registren para que puedan seguir interactuando en directo con nosotros y en vivo con el ponente de esta conferencia. Muchas gracias por... Muchas gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida a esta segunda charla de la jornada, recomendaciones para la correcta selección de unidades condensadoras y componentes con nuevos refrigerantes, a cargo de Marcos Orozco. Él es técnico en refrigeración, con más de 27 años de experiencia. Actualmente se desempeña en Danfoss como técnico laboratorista. Entre sus funciones se encuentran someter a pruebas compresores fraccionarios y evaluar su desgaste. Aplica su conocimiento en la reparación de calorímetros para la determinación de capacidades frigoríficas, potencia, corriente y eficiencia de compresores fraccionarios basados en estándares ASHRAE y SECOMAF, con diferentes refrigerantes CFC, HFC y HC. Se desempeña también en el manejo y reparación de cámaras climáticas para la evaluación de equipos autocontenidos, pruebas de abatimiento, consumo, recuperación, modo eco. Es instructor de capacitación teórica y práctica de refrigeración y funcionamiento de productos Danfoss y brinda soporte técnico en aplicaciones de refrigeración de productos Danfoss. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos que esté con nosotros. Adelante con su ponencia. Marcos, ¿sí nos escuchas? Estamos teniendo un pequeño problema técnico. En breve lo solucionamos. Mientras tanto, los invitamos a que sigan acompañándonos y las personas que están en redes sociales que hagan su registro en la página del Congreso para que puedan enviar sus preguntas directamente al chat de la ponencia de esta sesión. En breve continuamos. Muchas gracias por su espera. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, perfectamente. Bueno, sí. Sí, te escuchamos perfectamente, Marcos. ¿Nos escuchas tú a nosotros?
Estamos teniendo inconveniente con el audio. En breve lo solucionamos. Muchas gracias por tu permanencia y espera. Excelente. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante con tu ponencia, por favor. Buenos días. ¿Me pueden confirmar que se esté visualizando la presentación, por favor? Sí, ya vemos tu pantalla. Bueno. Sí vemos tu pantalla sin ningún problema. Adelante. Bueno. Te escuchamos, Marcos. Adelante con tu presentación. Tu pantalla se ve. Bueno, voy a iniciar con la presentación porque tenemos más cosas que hacer. Bueno, miren. Vamos a hablar el día de hoy de los criterios de selección de unidades condensadoras. Vamos a iniciar, lógicamente, todo inicia con el cálculo térmico. Posteriormente, vamos a analizar un sistema de refrigeración para poder conocer los criterios y, sobre todo, los conceptos que deberemos tener en consideraciones para seleccionar apropiadamente nuestra unidad condensadora. Una vez que tengamos el cálculo térmico y tengamos estos conceptos, pues lo iniciaríamos por la selección de nuestra unidad evaporadora para tener un equilibrio contra nuestra unidad condensadora. Posteriormente, con toda esta información, seleccionamos la unidad condensadora y posteriormente mostraré herramientas para que puedan hacer una selección rápida tanto de los refrigerantes comunes como de los refrigerantes que ya vienen en el proceso. Algunos de nuestros productos ya están certificados, aprobados para los refrigerantes que vienen ya en camino, los A2L. Bueno, miren. Comenzamos con el cálculo térmico. Requerimos hacer un cálculo térmico de lo que queremos extraer, la cantidad de calor que queremos extraer de esa cámara frigorífica, del espacio que queremos acondicionar, etcétera, ya sea conservación, congelación, alta temperatura. Bueno, entre las consideraciones que tenemos que determinar en este cálculo térmico, pues, es la extracción de calor transmitida por la transferencia de calor a través de las paredes, el producto como tal, las personas que ingresarán a estas circunstancias a hacer trabajos, la iluminación, infiltración, escarcha, motores, deshielo, etcétera. Basados en todas estas circunstancias, pues nosotros debemos tener un cálculo térmico para determinar la capacidad de los equipos que tenemos que considerar para que puedan ejercer el enfriamiento o conservación de los productos. Todo está basado, lógicamente, en el tipo de producto que queremos conservar, congelar o climatizar. Aquí les damos un ejemplo, señores, de su lado izquierdo podemos ver el cálculo realizado por medio de un software, el Cool Selector 2, los cuales se los recomiendo. Es la forma más sencilla de poder buscar nosotros productos Danfoss basados en los criterios que vamos a considerar más adelante para que ustedes puedan seleccionar no solamente las unidades condensadoras, sino todos aquellos accesorios que puedan intervenir en un sistema de refrigeración, ya también aprobados, vuelvo a repetir, para los refrigerantes A2L. Es la forma más sencilla de visualizar qué productos ya están acreditados para poder ser empleados con estos nuevos refrigerantes. ¿Ok? Y de su lado derecho tenemos el cálculo térmico hecho a base de fórmulas matemáticas. Los invito a que busquen en YouTube los webinars que hemos estado impartiendo del 2020. Ahí podremos encontrar más detalladamente todo este
cuestiones de cálculos térmicos. Bueno, miren, esto fue un proyecto el cual fue dividido la carga térmica en dos sistemas de refrigeración. Así que tenemos cada sistema o cada unidad condensadora buscaríamos alrededor de 20.690 BTUs por hora. Recuerden, está separado en dos unidades. Pero, lógicamente, lo primero que debemos hacer, como lo comentamos anteriormente, es buscar el evaporador que pueda tener esta carga térmica para poder extraer esta carga térmica. Comúnmente en campo, o mejor dicho, ya al momento de seleccionar los productos, es muy difícil encontrar un evaporador con estas mismas características en capacidades. Así que comúnmente escogemos el equipo que está un poco superior a esa capacidad. Por consiguiente, la unidad condensadora debemos estarla evaluando de acuerdo al evaporador seleccionado, no a la carga térmica que hagamos obtenido. Bueno, miren, primero vamos a tener que visualizar un sistema de refrigeración para poder empaparnos de los criterios que debemos considerar y también los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar apropiadamente no solamente la unidad condensadora, sino cualquier otro producto que compongan nuestro sistema de refrigeración. Miren, comenzamos por el condensador. El condensador, lógicamente, se va a encargar de disipar la energía calorífica absorbida por el refrigerante, tanto de los productos como de su compresión, ¿ok? Entonces, es importante evaluar el delta T que tenemos en ese condensador. El delta T lo vamos a determinar con la diferencia de temperaturas que tenemos de la temperatura de condensación comparada con la temperatura del aire que está ingresando o atravesando nuestro condensador. Por ejemplo, aquí nos marcan 38 grados centígrados, que es la temperatura que está atravesando nuestro condensador, y nos indican que tenemos una temperatura de condensación de 48 grados. Quiere decir que la diferencia entre estas dos temperaturas pues me da 10 Kelvin. Quiere decir que estamos dentro del rango apropiado de la disipación de energía o el delta T del condensador. Ahora, ¿cómo puedo saber yo la temperatura del refrigerante dentro del condensador? Pues es sometiendo el sistema a análisis. Vamos a checar la presión en nuestro tanque recibidor. Esa presión la vamos a transformar a temperatura con las diferentes aplicaciones que Danfoss les puede ofrecer, la regla de refrigerantes o RefTools. Ahí podemos encontrar nosotros la apropiada para poder transformar esa presión a temperatura. Recuerden que es prescindible saber qué tipo de refrigerante estamos empleando. Para este análisis vamos a utilizar el refrigerante pues común para que lo puedan tener como referencia y es prácticamente lo mismo en cualquier otro refrigerante, pero pues tienes que tener conciencia de que pues van a ser otras temperaturas, otras presiones, lo más seguro porque pues, cada refrigerante se comporta de distinta manera. Bueno, otro criterio que debo también tener son los subenfriamientos y sobrecalentamientos. Aquí vamos a determinar el subenfriamiento de nuestro condensador, a la salida del condensador, para garantizar que la salida es completamente en estado líquido. Todos estos conceptos son importantes al momento de seleccionar nuestra unidad condensadora. Vamos a emplear el software Cool Selector 2 para poder seleccionarlo. Bueno, tomo la medida de temperatura a la salida del condensador, me dan 47 grados centígrados, ¿ok? Con esto le resto a la temperatura de condensación y tengo una diferencia de 1 grado centígrado. Estoy restando la temperatura de condensación de 48 grados menos la temperatura a la salida de mi condensador de contacto y son 47 grados, así que el resultado es un Kelvin. Esto me garantiza que la salida del condensador ya tenga un diferencial de temperatura. Recuerden que durante el proceso de cambio de fase de la sustancia, en este caso refrigerante, la presión y temperatura se mantienen constantes hasta que la última molécula se transforma completamente en estado líquido. En el momento que la última molécula se transforma en estado líquido, ya es calor sensible, ya no hay relación presión y temperatura y por consiguiente la temperatura disminuye porque estamos subenfriando este refrigerante líquido. Así que el tener una temperatura diferente a la de mi condensación, pues lógicamente es garantía de que a la salida del condensador ya tengo el refrigerante completamente en estado líquido. Ahora mido igualmente la temperatura a la entrada de mi válvula de expansión para determinar el subenfriamiento total. Este subenfriamiento total es el que me permite a mí o me garantiza que no voy a tener el fenómeno llamado flash gas, que es la conversión de ese refrigerante líquido que debería de llegar completamente a mi válvula de expansión y posiblemente que pueda tener cambio de fase a estado gaseoso. Eso es contraproducente dado que baja mi eficiencia de refrigeración de mi sistema porque estamos ingresando ya una mezcla a mi dispositivo de expansión. Recuerden que el dispositivo de expansión tiene un orificio tan pequeño que va a generar una caída de presión tal
¿qué parte de ese refrigerante líquido se va a evaporar? Así que en esas circunstancias, como ya estoy inyectando un refrigerante ya en mezcla, pues voy a tener menor cantidad de refrigerante dentro de mi evaporador, menor porcentaje, y eso me va a reducir mi capacidad frigorífica. Estoy haciendo ineficiente mi sistema con esas circunstancias. Ahora, esto puede suceder por caídas de presión considerables en la línea de líquido al no determinar apropiadamente su diámetro. Así que el subenfriamiento es lo que nos va a garantizar una apropiada subenfriamiento. El subenfriamiento es el que nos va a dar la pauta para saber cuánta es la caída de presión que yo pudiese tener en mi línea de líquido. Por ejemplo, aquí medimos la temperatura a la entrada de la válvula de expansión y nos da 45 grados centígrados. Eso se lo resto a la temperatura de condensación. Recuerden, temperatura de condensación, 48 grados centígrados. Le restamos la temperatura de líquido a la entrada de la válvula de expansión, que son 45, y nos da como resultado un subenfriamiento de 3 Kelvin. Este es el subenfriamiento total. Ahora, ¿cuánta es la caída de presión permitida que tengo con este subenfriamiento? Por eso es bien importante el subenfriamiento. Miren, tenemos la temperatura de condensación, 48 grados centígrados, transformada a presión, 306 psi. Yo mido ahora la temperatura de líquido, que son 45 grados, y la transformo a presión. ¿Cuál sería su presión de saturación? Serían 248 psi manométricos. Lo resto y esa sería la caída de presión permitida. Así que si yo mido la presión con un manómetro, si tuviera la cualidad de poder medirla a la entrada de la válvula de expansión, pues fácilmente yo podría ver cuál es la caída o diferencia de presión entre la salida de mi tanque recibidor y la entrada de mi válvula de expansión. Con ese subenfriamiento, yo puedo tener un permiso de una caída de presión de hasta 22 psi. Si tengo una caída igual o superior, estoy ya alcanzando la presión de saturación de refrigerante líquido de 45 grados. En pocas palabras, estoy transformando o comenzaré a transformar ese líquido en gas. Y eso es lo que causa el fenómeno fly gas. ¿Ok? Esta es la importancia del subenfriamiento. Si yo tuviese una caída mayor, yo tengo que tener un subenfriamiento mayor para evitar ese fly gas. Así que eso lo puedo evitar teniendo un intercambiador de calor. ¿Ok? Y pues, lógicamente para ello es apropiado determinar apropiadamente los diámetros de tubería para evitar caídas de presión considerables. Bueno, ahora en el evaporador. Tenemos nosotros un delta T que tenemos que manejar, con el cual tenemos una idea de la humedad que podríamos tener en nuestra cámara frigorífica o establecimiento, alrededor de 8 a 10, dependiendo de la humedad que requiramos. Estas consideraciones están basadas en la fabricación propia del evaporador. Tenemos que visualizar la información técnica del evaporador que vamos a emplear para saber cuál es su delta T y tener una idea de la humedad que podríamos tener en estas cámaras frigoríficas. Ahora comenzamos. Tenemos la temperatura de cámara, requerimos a 2 grados centígrados, ¿ok? Nosotros vamos a medir la presión a la salida del evaporador. No es en succión, debe ser a la salida del evaporador, porque igual como en la línea de líquido podemos tener una caída de presión por longitud en la tubería de succión y nos podría dar una presión diferente en la válvula de succión. Tenemos que medir esta presión a la salida del evaporador. ¿Ok? Esa presión pues la transformo a temperatura y me dan menos 7 grados centígrados. Ahora resto esa temperatura, la temperatura de consigna, que es el aire de retorno que está ingresando a mi evaporador, que son 2 grados centígrados, se lo resto a la temperatura de evaporación. ¿Ok? Aquí ya tiene importancia los signos, menos por menos da más, por más da más, así que al final se suman. Así que serían 7 más 2 son 8. Tendríamos 8 Kelvin de delta T. Con ese delta T de 8 Kelvin, nosotros podríamos tener una idea de qué humedad podríamos tener en nuestra cámara frigorífica. ¿Ok? Ahora lo que me interesa a mí saber es el sobrecalentamiento a la salida de mi evaporador para garantizar que se esté cargando apropiadamente de refrigerante en mi evaporador y garantizar sobre todo que no haya un retorno de líquido a mi compresor. ¿Ok? Eso se le conoce como el sobrecalentamiento del evaporador. Ya tenemos la temperatura de evaporación, ahora medimos la temperatura de contacto justo donde tenemos el bulbo sensor. Ahora recuerden que todas estas temperaturas de contacto tendríamos que aislarlas para que nos esté registrando lo más cercano posible a la temperatura del refrigerante con la única diferencia del espesor de pared que tenemos en nuestras tuberías. Así que tenemos que aislarlas para que no nos vicie ese valor cualquier otra fuente de calor externa. ¿Ok? Medimos y nos da 0 grados centígrados. Ahora, esa temperatura se la resto a la temperatura de evaporación, que son menos 7.
así que nos da 7 positivos. Quiere decir que tengo un sobrecalentamiento a la salida de mi evaporador de 7 Kelvin. Para la aplicación de media temperatura es apropiado 7 Kelvin. Para baja temperatura podrían ser a lo mejor 6 Kelvin y para aire acondicionado alrededor de 10-12 Kelvin. Los invito a que bajen la aplicación TXV Superheat Tuner, en donde, dando seguimiento a los pasos que la misma aplicación les va a indicar, les va a recomendar el sobrecalentamiento apropiado. Lógicamente, el sobrecalentamiento, en la mayoría de los casos, mientras selecciones apropiadamente la válvula de expansión, no es necesario hacer modificaciones. Pero si en dado momento tomas la decisión de modificar el sobrecalentamiento estático, que es el tornillo de ajuste de sobrecalentamiento, les recomiendo que empleen la aplicación Danfoss para que pues tengas una mayor control del ajuste que tienes que realizarle, dado que en esta aplicación, al seleccionar el modelo de válvula Danfoss que estás seleccionando, te va a indicar el sobrecalentamiento apropiado o recomendado, y te va a indicar si en dado momento estás diferente a este valor, cuántas vueltas o giros tienes que dar y en qué sentido, para que puedas obtener la recomendación. ¿Ok? Bueno, ahora medimos la presión en succión. Esa presión de succión la vamos a transformar. Mira, tenemos nosotros la presión que tuvimos a la salida del evaporador, que nos da 54.5 PSI manométricos a una temperatura, por la regla de refrigerantes, que le corresponde a menos 7 grados centígrados. Medimos esa presión en succión y nos da 52.5 PSI. Quiere decir que hubo una caída de presión considerada en 2.3 PSI por la determinación de la tubería. Miren, en succión es prescindible, preferible, determinar la velocidad apropiada para el retorno de aceite, así que la caída de presión ya viene otro término. Así que estos son los criterios que tenemos que considerar para seleccionar nuestra unidad condensadora. Al seleccionar nuestra unidad condensadora vamos a compensar esas caídas de presión, dado que una caída de presión en un compresor, sobre todo reciprocante, nos va a afectar en la relación de compresión y vamos a tener una menor capacidad frigorífica. Así que esto es un criterio principal que tenemos que considerar para la selección de nuestra unidad condensadora. ¿Ok? Otro criterio muy importante es el sobrecalentamiento del compresor. Tenemos que medir la temperatura en succión unos 30 centímetros antes del compresor para que no nos vicie la lectura, el calor por radiación generado por el compresor como tal. Nosotros medimos esa temperatura en la línea de succión, nos da 16 grados centígrados. Esos 16 grados centígrados lo vamos a restar de la presión de succión transformada a temperatura, que fueron menos 8. Así que al final se suman y son 24 Kelvin. Esto tenemos que registrarlo y tenemos que compararlo con el envelope del compresor que estamos instalando, señores. Lo que viene en la unidad condensadora o el compresor que estamos reemplazando en nuestro sistema de refrigeración. Tenemos que buscar la información técnica del compresor y buscar su envelope. El envelope nos va a indicar cuál es el sobrecalentamiento apropiado para poder lograr una refrigeración o enfriamiento apropiado del devanado del compresor. En este tipo de aplicaciones comerciales, el refrigerante de retorno es quien realmente refrigera el motor, el devanado de este tipo de compresores, reciprocantes o scroll. Ahora, dando seguimiento, pues vamos a medir ahora la presión o la temperatura, mejor dicho, de descarga para tenerla como referencia, dado que con los refrigerantes que vienen, los A2L, aumenta un poco más la temperatura de descarga. Esto es importante porque lógicamente también aumentará la compresión interna, así que y eso a su vez calentará un poco más las partes internas, con ellos el motor. Así que es muy, muy necesario saber la temperatura que vamos a tener en estos devanados. Hay fórmulas para poder determinar la temperatura del devanado. Los invito a que vean los webinars que Danfoss ha impartido hasta el momento. Ahora pues mido la presión de descarga y con el objetivo de poder conocer la relación de compresor que tengo en ese momento. Checo la presión de alta, la transformo a absoluta, dado que estoy midiendo en manométrica, sumo la presión de atmosférica donde me encuentre. Acuérdense que es diferente, tenemos diferentes altitudes, así que la presión varía. Tengo que registrar la que estoy teniendo yo en ese momento de funcionamiento. Entonces son 330 PSI absolutos. Checo la presión de baja, son 52.2 PSI G, la transformo, le sumo la atmosférica, ya tengo 66.9 PSI absolutos.
Esto lo divido y esto me va a dar a mí la relación de compresión de son 4.93 el valor. Entre mayor tenga esta relación de compresión, pues menor capacidad voy a tener en mi sistema de refrigeración, dado que menor cantidad de refrigerante entrará dentro de mi cilindro. Miren, es más, afecta más en los compresores reciprocantes, dado que como tenemos un espacio muerto entre el pistón y el plato de válvulas, ese espacio muerto tendrá la presión de alta. Al yo bajar más la presión de baja por esa caída de presión, pues yo tengo que reexpansionar más mi pistón hacia atrás para poder bajar más esa presión de alta que tengo. Así que se reduce el volumen real de absorción de refrigerante en estado de vapor. Así que voy a comprimir o recircular menor cantidad de refrigerante en mi sistema y eso se traduce en menor capacidad frigorífica. Dado que lo que hace el efecto de refrigeración es el refrigerante líquido que tengo en mi evaporador, que será quien absorba el calor de los productos o el recinto para poder transformarlo en estado gaseoso. Eso es lo que me daría la capacidad frigorífica. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tengo el cálculo térmico, ya definí mi cálculo térmico y además ya conozco estos criterios, ahora sí comenzaré yo a buscar los elementos, productos para poder hacer mi instalación. Comenzaría por el evaporador. Recuerden que estamos necesitando equipos de unos 20,000 y fracción, vamos a dejarlo en 21,000 para no estar regresando a otras imágenes. Digamos que queremos 21,000 BTUs. Recuerden que son dos sistemas de refrigeración. Así que yo buscaría, ahora por las características de la cámara frigorífica, nos piden un sistema con 2 evaporadores y otro sistema con un solo evaporador. ¿Ok? Bueno, Danfoss como tal no fabrica evaporadores, pero distribuimos Keybright, así que me voy a basar en esta marca. Miren, por ejemplo, recuerden que requeríamos alrededor de 21,000 BTUs. Aquí podemos observar que tenemos para media temperatura entre 4 menos 7, que es la temperatura de evaporación que aproximadamente estamos buscando. Recuerden, menos 7 grados centígrados. Entonces, en uno nos están solicitando dos evaporadores, así que sumaríamos estos dos de 11,000. Bueno, para el primer sistema, pues tenemos uno de 20,000 y uno de 23,000. Lógicamente no puedo seleccionar uno de menor capacidad del cálculo térmico, así que estoy obligado a seleccionar este de 23,000. Ok, tenemos un evaporador de 23,000 para el primer sistema. Y para el otro sistema requiero dos evaporadores, así que selecciono estos dos evaporadores de 11,000 BTUs para que me den 22,000 BTUs. Así que esto es mi punto de partida. Yo selecciono ya los evaporadores que voy a instalar, así que mi unidad condensadora tengo que seleccionarla en base a todos los criterios que acabamos de observar y ya no definirlo con las características del carga térmica, sino de mi evaporador para que estén en equilibrio. Así que vamos a empezar. Entraríamos al Cool Selector. El Cool Selector es gratuito. Ustedes pueden ingresar a la página www.danfoss.com. Ahí pueden ustedes seleccionar el buscador Cool Selector 2 y descargar. Es un software, no es aplicación. Una vez entrando al software, podemos observar la primera imagen donde nosotros podemos seleccionar aquí cualquier producto que tengamos interés. Aquí podemos seleccionar nosotros válvulas de expansión, unidades condensadoras, compresores, filtros, tuberías. Nos pueden dar la velocidad apropiada para poder, el mismo software te va a indicar los diámetros apropiados. Ya más adelante en las herramientas para selección rápida podemos ahí visualizar todo ese trabajo ya se realizó en Danfoss, así que es una forma rápida de determinar bajo ciertos criterios. Bueno, una vez que entramos al software, vamos a ingresar a compresores y unidades condensadoras. Aquí ingresamos, tenemos la opción de buscar compresores independientes o unidades condensadoras como tal. Vamos a ingresar en unidades condensadoras. Una vez que ingresemos, se despliega todo este panorama donde vamos a incorporar pues todos los criterios que acabamos de conversar hace un momento. Entonces, iniciamos por su lado izquierdo, seleccionando el área de donde se fabrican los equipos. Así que si estamos en Centroamérica, Sudamérica, hay que seleccionarlo, o Norteamérica, etcétera, hay que seleccionar el área. Una vez seleccionando el área, vamos a buscar la aplicación. En el ejemplo, pues es media temperatura, selecciono media temperatura, selecciono el tipo de refrigerante, la frecuencia, el voltaje que requiero
Y como yo pudiese, si quiero un producto en específico, buscarlo aquí, o tengo ya un modelo, puedo buscarlo y en su lado derecho me va a indicar las capacidades frigoríficas que tiene basado en los criterios de búsqueda que yo seleccione. ¿Ok? En esta ocasión lo que yo quiero es que el software me indique qué es lo que me puede recomendar. Así que yo comienzo con la parte superior, comenzando por el cálculo térmico que realizamos basado ahora en nuestros evaporadores. ¿Recuerdan? Así que tomé el promedio entre 22 y 23,000 BTUs, pues selecciono 22,500. Ahora sí, comienzo por la temperatura de evaporación. Recuerden que estamos buscando una unidad condensadora. Aquí comienzo yo a tener los criterios de búsqueda en base a lo que acabamos de comentar. Yo sé que va a haber una caída de presión en la línea de succión. Está bien determinadas las tuberías, pero aún así por la longitud de que estoy manejando, pues tengo una caída de presión considerada en un Kelvin. Así que yo no voy a poner -7, que es la temperatura de evaporación. Voy a poner lo correspondiente a esa caída de presión, lo que está succionando mi compresor. Serían -8. Pongo el sobrecalentamiento que tengo del evaporador a la salida de mi evaporador y coloco la temperatura apropiada para que me dé abajo la temperatura del gas de retorno. ¿Ok? Se agregan 17 grados para yo tener en succión los 16 que me estoy proyectando en el ejercicio. Ahora, la unidad condensadora como tal te pide la temperatura ambiente, no la temperatura de condensación. La temperatura de condensación te la van a exigir el software cuando tú seleccionas cualquier otro dispositivo, válvula de expansión, compresor independiente, etcétera. Como unidad condensadora te va a pedir la temperatura ambiente. La temperatura ambiente que ingresaba en el ejercicio eran 38 grados. Lógicamente, yo no debo basarme en esa temperatura, debo yo investigar cuál es la temperatura máxima alcanzada o promedio máximo en verano, justo en la canícula, que tendrá en ese lugar de instalación. Así que yo estoy agregando 2 grados más. Estoy pensando que esto está instalado en Monterrey, ¿ok? Entonces yo determino 40 grados centígrados realmente ambientales y le pongo el subenfriamiento que me da las características de lo antes mencionado, igual 2 para que en suma sean los 3 que tengo totales. Ahora, el software tiene esto muy importante que tú ya puedes ingresar la altitud que tienes, dado que eso también afecta a nuestra unidad condensadora. Recuerden que al aumentarla o disminuir o incrementar, mejor dicho, la altitud, lógicamente tenemos menor columna de aire sobre nosotros, tenemos menor porcentaje de aire, así que eso te afecta no tanto en tu sistema interno, sino en la transferencia de calor, y eso reduce la capacidad de nuestro sistema de refrigeración. Eso lo vamos a ver más adelante. Miren, en este ejemplo, en esta slide, pues yo le estoy poniendo 0 metros, que estamos a nivel del mar, ¿ok? Así, bajo estas circunstancias, el software ya realiza su búsqueda y nos está recomendando la que viene en 23,060 BTUs, pero los que tenemos a los extremos, arriba y abajo, también podrían ser favorables, ¿ok? Entonces, aquí ya el software me está indicando que esta es la unidad que me recomendaría, que sería una Slim Pack, óptima Slim Pack. Podríamos obtener nosotros la óptima superior o la que viene en inferior y pues tendríamos ahí también rendimiento, pero podemos observar que en el Slim Pack trae un compresor MLZ que viene siendo un compresor scroll y las dos otras unidades que están a sus extremos son compresores reciprocantes. Por eso esta unidad es más eficiente. Podemos ver en su lado derecho que tiene 5.09 de eficiencia, es un poquito mayor que las otras dos unidades. Y es precisamente porque está empleando compresor scroll. ¿Ok? En la parte de abajo podemos ver el envelope, que es el que les menciono, que es el área segura donde trabaja nuestra unidad condensadora como tal. Es recomendable también buscar el envelope del compresor independiente. Aquí nosotros yo buscaríamos el MLZ026. Yo aquí le pondría nuevo, iría a compresores y buscaría este modelo para poder visualizar el envelope del compresor y saber cuál es el sobrecalentamiento total apropiado. Mira, por ejemplo, aquí me dice que como unidad son 10 Kelvin, pero lo correcto sería buscarlo como compresor independiente. Bueno, aquí abajo pues nos indica igual todas las cualidades que tiene, las capacidades, y ya tenemos el consumo de corriente, de eficiencia, de potencia, la capacidad de enfriamiento y también de disipación de calor para determinar el condensador. Ahora,
¿Qué pasa aquí si yo modifico la altitud? Como repetí que estábamos pensando que estaba instalada en Monterrey estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, se dan cuenta que la misma unidad ya bajó su capacidad. Miren, aquí me da 26,610 y si está a nivel del mar me da 23,000. Así que hay una disminución de aproximadamente, creo que del 4%. Ahí podemos hacer la división, etcétera, para poder determinar cuánto es el porcentaje de desviación con la altitud. ¿Ok? Es bien importante colocar eso para poder determinar apropiadamente en nuestra unidad condensadora. Ahora, si te estamos interesados con equipos o productos con los refrigerantes que vienen, los A2L, pues es tan simple de buscar aquí en refrigerantes qué equipos están ya acreditados, aprobados para este tipo de refrigerantes. Ahora, ¿qué otra cualidad nos da el software, señores? Miren, en el software nosotros podemos ingresar en nuevo. Al darle nuevo, visualizaremos esta imagen. Nosotros nos iríamos a aplicaciones comerciales. En el momento que oprimimos aplicaciones comerciales, tenemos la opción de buscar en cámaras frigoríficas. Vamos a oprimir aquí en cámaras frigoríficas y nos da la opción de hacer el cálculo térmico. Aquí me selecciono manualmente y me despliega toda la información. Yo aquí recabo mi información en campo o proyectándome y determino las longitudes, anchos, las dimensiones de mi cámara, internas o externas. Selecciono yo la temperatura de objetivo, la humedad que requiero en esa unidad, el tiempo de abatimiento. Selecciono el tipo de producto a congelar, refrigerar, dependiendo la cantidad y la temperatura que ingresará este producto. Selecciono también la condición externa a esta cámara frigorífica porque cada vez que se abra la puerta, pues ingresará calor. Y aquí determino la frecuencia con la cual esa puerta será abierta. Tengo una tasa que nos puede dar frecuentes, etcétera. O si yo tengo un valor especificado, ya yo aquí puedo seleccionarlo y personalizarlo, colocar aquí la cantidad de aperturas de puerta al día. Tenemos también la forma de personalizar nosotros los paneles. Si tenemos diferentes temperaturas en cada pared, podemos también hacerlo personalizado y podemos nosotros ingresar calores ya de las personas, motores, etcétera, los deshielos posibles que podríamos tener. Todo esto lo incorporamos, toda esta información, le damos siguiente, le damos seguimiento a los siguientes pasos que nos indiquen. Y los siguientes, pues te está pidiendo si tu sistema de refrigeración lo vas a ampliar por medio de válvula de expansión electrónica, termostática, etcétera. Al final, pues te va a dar la capacidad frigorífica desglosada, que esto es lo que vimos al inicio. Y te va a recomendar las temperaturas de evaporación, sobrecalentamiento, temperatura ambiente. Esto lógicamente no aplica para nosotros porque nuestro criterio, la temperatura ambiente es más elevada. Así que esto simplemente es una sugerencia que el software te recomienda. Ahora, regresando en la misma posición en aplicaciones comerciales, nosotros podríamos ir a Retrofill. Si ya tienen la inquietud de empezar a involucrarse con los refrigerantes A2L, a saber cómo será su comportamiento en los sistemas de refrigeración. Digamos que en este ejercicio recuerden que tenemos el 404A. Ahora quisiéramos cambiarlo, quisiéramos saber pues, cómo se va a comportar algunos refrigerantes A2L. Aquí podríamos, les sugiero, podríamos ingresar aquí a Retrofill Tool, seleccionamos y aquí podemos seleccionar la comparación. Aquí seleccioné 404A y aquí puedo seleccionar cualquier otro refrigerante que yo quisiera hacer una evaluación. Aquí pues pongo el refrigerante A2L R455A. Al seleccionarlo, en la parte superior, en este rublo, en la aplicación, ya vienen estandarizadas para alta, media y baja temperatura, pero yo lo quiero personalizar. Yo le pongo personalizar y selecciono la temperatura de evaporación, recalentamiento, mi temperatura de condensación y, y el subenfriamiento. ¿Ok? Aquí ya selecciono todo esto y ya me va a empezar a indicar en la parte inferior las recomendaciones y los criterios. Miren, aquí lo único que hice fue con esta flechita reducir el espacio, o sea, lo de arriba se esconde para poder visualizar más a profundidad todos los puntos. Aquí me indicará todo lo que va a suceder con el sistema al seleccionar ese tipo de refrigerante, me da las indicaciones. Yo me selecciono en cada una donde vengan las palomitas y me va a estar indicando si existiera un problema, por ejemplo, en la válvula de expansión,
pues me indica que no es apropiada, lógicamente, porque la válvula de expansión la tengo que seleccionar para el refrigerante ahora que voy a ampliar. El de 404 no me funcionaría. Tendría que buscar yo una válvula de expansión para el refrigerante que voy a ampliar. En este caso fue el 455C, si mal no recuerdo. Entonces ya me va indicando si las tuberías que tengo son apropiadas, etcétera, etcétera. Así que aquí se pueden profundizar ustedes en cualquier refrigerante que quieran ustedes comprobar. Y repito, aquí mismo pueden observar qué unidades ya están acreditadas, aceptadas para estos nuevos refrigerantes. Y como último, señores, Danfoss tiene esta herramienta de selección rápida, la cual tiene todos nuestros distribuidores para que pueda ser más fácil la selección de los productos. Se las recomiendo. Aquí espero que les compartan la presentación para que las tengan a la mano. Está todo seleccionado de acuerdo a criterios. Les sugiero que lean las letras pequeñas que vienen abajo porque aquí está determinado a qué temperatura de evaporación, condensación, subenfriamiento, sobrecalentamientos, longitudes están calculadas tanto las unidades condensadoras, evaporadores, válvula de expansión, solenoide, diámetros de tubería, etcétera, etcétera. Vienen para media, baja temperatura y también, lógicamente, todos los repuestos que tenemos para estas unidades condensadoras y también recomendando controles electrónicos para poder controlar las cámaras frigoríficas y lógicamente, tenemos también herramienta para monitoreo, así que les recomiendo que le echen un vistazo y empiecen a hacer las cosas mucho más facilitas, ¿va? Para ustedes. Bueno, señores, eso sería de mi parte. Permítanme salir y dejar de compartir. Bueno, no los escucho. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? ¿Qué va a pasar ahí? Primero, vas a beneficiar la capacidad térmica. Ok, mira, tengo una pregunta. Hernán Cova nos está preguntando cuál es el nombre de la aplicación del sobrecalentamiento.
Es TXV Superheat Tuner. Mira, déjame la busco aquí para poder visualizarla aquí en la pantalla. Además de que se cargue en mi celular. TXV Superheat Tuner. Y viene, sinceramente, no solamente en nuestros productos, viene en otras marcas. Así que les va a ser muy útil. Permítame, solamente que se pueda visualizar. Segundo, puede generar así el sistema, puedes tener más presiones de trabajo. Miren, no sé si se alcanza a visualizar. TXV Superheat Tuner. Ahora, una forma muy sencilla es, pues, entren a las aplicaciones Danfoss y ahí les van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos para ustedes. Tenemos también la, para determinar si las bobinas están activadas, señores, de las solenoides. Tenemos también Magnetic Tool. Con eso puedes tú también determinar fácilmente por medio de tu celular que se esté generando el campo magnético para garantizar que esté activada la solenoide. Y no me acuerdo si es como 407. Miren, Richard Escalante nos está preguntando ¿cómo puedo calcular qué condensador lleva un equipo cuando no se tiene el mismo? ¿Cuál sería la fórmula adecuada? Mira, es complicadito, amigo, porque se trata, acuérdate que es transferencia de calor. Se puede modificar desde tu ventilador. Si te cambiaron el ventilador por otro que tiene menores revoluciones, ya modificaste la capacidad de ese condensador. Inclusive si cambias el aspa por una que tenga un mayor o menor ángulo, también ya modificaste el flujo. Por la altitud también, o sea, no te va a dar la misma capacidad de una unidad, la misma unidad condensadora. Si tú la instalas, por ejemplo, en Monterrey, que tenemos 500 metros sobre el nivel del mar, y luego esa la transfiero y me la llevo a México, que tenemos 2000 metros posiblemente, no te va a dar la misma capacidad por la diferencia de altitud. Entonces, hay fórmulas, sí, sería ahorita muy complicado explicártelo, yo me tardaría 3 horas en explicártelo, por eso te recomiendo que entres a YouTube, ahí tenemos cálculo térmico, ahí vas a poder observar todo lo que se requiere para este cálculo. De hecho, en el Cool Selector, ahorita si se dieron cuenta, viene en la parte inferior, cuando ya determinas, viene la capacidad frigorífica, viene la capacidad de disipación de calor. Esa es la capacidad que tú tendrías que buscar en tu condensador para esas condiciones. Ok, ahí en la presentación la van a compartir en esas imágenes en la parte inferior. Ahí te va a dar la capacidad frigorífica, la de disipación de calor, la potencia del compresor, la corriente y eficiencia. Entonces, ese es el calor que tú tendrías que buscar en tu condensador. Hay fórmulas, repito, pero ahorita no me da el tiempo. Ahorita simplemente fue una hora, así que no podría explicarte cómo debería ser la explicación. Te recomiendo que busques en la información de YouTube. Richard Ricaurte, ¿en qué caso se recomienda usar válvulas de expansión electrónicas en vez de las termostáticas? Bueno, mira, ¿en dónde? Bueno, pues cuando tú quieres más eficiencia, amigo. Recuerda que la válvula de expansión electrónica se está basando en un sobrecalentamiento en base a las presiones y temperaturas constantes de nuestro equipo. Lo está analizando todo el tiempo. Tenemos válvula de expansión pulsantes y válvula de expansión a pasos. Así que la pulsante abre y cierre constantemente en un periodo de 6 segundos, dependiendo de la exigencia de la carga térmica. Puede ser menores, o sea, descansa más o trabaja más, pero el máximo son 6 segundos. Está abriendo y cerrando constantemente, así que está alimentando de una manera más apropiada el evaporador que una válvula termostática. Así que la electrónica se adapta mucho más rápido a los cambios, tanto ambientales como de carga térmica interna de nuestra cámara. Y la válvula de expansión pues tarda un poco más, así que esto hace más eficiente a nuestra válvula de expansión electrónica. Lógicamente, tienes que conocer cómo programar el control y es en base también a todos estos criterios que acabamos de observar para saber cuál es el sobrecalentamiento apropiado para tu aplicación. Eso te lo puede dar la aplicación que acabamos de mencionar ahorita. Así que tú puedes seleccionar, programarlo. Es bien importante programar el tipo de refrigerante que vas a estar empleando para que lo sepa el control que maneja el sobrecalentamiento de la válvula de expansión electrónica.
y de esa manera puede hacer la transferencia apropiada de la presión que está leyendo de un transductor de presión y transformar la temperatura y medir la temperatura en función, a la salida del operador por medio de una sonda PT1000. Así que también es bien importante la forma de instalarlo. El sensor tiene que estar lo más cercano posible en un ángulo apropiado para que no le afecte, obviamente, la película de aceite, etcétera, etcétera. Ya sean las buenas prácticas. Tú podrías tener muy bien programado el control, pero si tienes este tipo de equivocaciones vas a tener una diferencia. Así que lo recomendable es cuando tú quieres pues, más eficiencia, lógicamente. Carlos dice, si tengo una unidad condensadora enfriada por agua, ¿cómo hallo el delta T ideal para este condensador? Bueno, miren, el delta T apropiado, lógicamente, yo podría pensar que pues, el más bajo que puedas tener, lo que se trata es de disipar energía, ¿verdad? Disipar energía, pues haciendo más eficiente tu sistema, estás bajando la temperatura de condensación y posiblemente también baje la temperatura de descarga. Y esto lo veo más prudente en los tipos de refrigerante que vienen, los 2A, 2L, que tenemos una temperatura de descarga más elevada. Por eso les recomiendo ver el software, porque ahí pueden empezar a analizar el comportamiento de estos refrigerantes en nuestro sistema de refrigeración. Así que apropiadamente pues, tendríamos que tener un criterio alrededor de 8 Kelvin ya con agua, ¿verdad? Con aire, lógicamente, no es la misma transferencia de calor que tiene el agua contra el aire, así que se incrementa más. Yo estoy hablando de unos 10 a 15 y eso dependiendo de la suciedad del condensador. Así que lo ideal yo creo que serían 10 Kelvin en aire, cambio de aire, y 8 en agua. Alexander Jaco, el valor de su sobrecalentamiento y su enfriamiento nos da las especificaciones técnicas del compresor. ¿Cuánto es la tolerancia medida? Mira, al menos del compresor, hablando del compresor, lo que nos indica el compresor es el sobrecalentamiento total, que es la temperatura del gas que tienes que tener de retorno para que ayude al enfriamiento del devanado. Recuerden que el devanado no puede estar a una temperatura superior de los 125 grados. Llegando a los 135 se va a quemar, es el devanado. Así que es importante tener una temperatura apropiada de retorno para poder ayudar a refrigerar el motor. No es el ventilador te puede dar una ayuda, ¿verdad? Pero la realidad está en que en este tipo de compresores comerciales es el gas de retorno quien te va a refrigerar tu devanado. Así que los sobrecalentamientos, como te acabo de indicar, el sobrecalentamiento de la válvula de expansión es apropiado para garantizar que se esté cargando apropiadamente de evaporador, hacerlo más eficiente tu evaporador y a la vez garantizar que no exista un retorno de refrigerante líquido a tu compresor. El sobrecalentamiento del compresor es para garantizar que el gas de retorno sea una temperatura apropiada para ayudar al enfriamiento de tu motor y que no se sobrecaliente. Y el enfriamiento, a la salida del evaporador es lógicamente similar al del evaporador para garantizar que la salida de tu condensador refrigerante ya está completamente en estado líquido, ¿ok? Y es parte de donde tú puedes darte cuenta si algo está pasando en tu condensador, si está mal dimensionado, si está sucio, inclusive en ocasiones tú puedes tener un delta T muy, muy corto, así que te recomiendo por experiencia, primeramente visualizar tu equipo, vas a dar un servicio y normalmente ingresas directamente a checar presiones y temperaturas. Lo ideal es primero observar tu sistema, observar el evaporador si no está bloqueado. Si está bloqueado el evaporador, no hay transferencia de calor. Y si no hay transferencia de calor, no hay calor de rechazo. Así que tú puedes tener un delta T muy corto y puedes pensar que tu condensador está sobrado, pero no es así. No está disipando energía calorífica porque tu evaporador está bloqueado. Así que lo primero que les recomiendo es visualizar su sistema, observar que todo esté correcto y entonces analizar presiones y temperaturas. Y el sobrecalentamiento, enfriamiento total es el que te va a dar la pauta para poder tener el permiso de caídas de presión. Una caída superior, pues vas a generar que ese líquido se transforme en gas, vas a tener flash gas en tu línea de líquido y vas a reducir tu capacidad frigorífica. Ahora bien, nos pregunta Pedro Miguel, para seleccionar la válvula de expansión, debe de ser de la misma capacidad del evaporador, correcto. Para determinar la válvula de expansión te tienes que basar en el evaporador, no en la carga térmica definida, no en tu unidad condensadora, dado que la válvula de expansión se va a encargar de alimentar apropiadamente a tu evaporador.
Así que tienes que basarte en esa temperatura, o mejor dicho, en la capacidad que vas a tener en tu evaporador. El mismo software, Pool Selector, te da la recomendación. Tenemos varios modelos para que tú puedas seleccionar apropiadamente tu válvula de expansión. Te recomiendo que le selecciones en un 80% de su capacidad. Aquí viene la importancia de esto, familia, porque en esa 80% de capacidad de las válvulas es como vienen ajustadas las válvulas Danfoss. Vienen ajustadas con 4 Kelvin de sobrecalentamiento estático, que es donde nosotros podemos tener la manipulación. Son 4 Kelvin. Todas las de fábrica, las válvulas están ajustadas a 4 Kelvin, pero el sobrecalentamiento de apertura está predeterminada al 80% de la capacidad de nuestra válvula de expansión, y en algunos modelos son de 5 y en otros son de 4, así que tú tendrías un sobrecalentamiento real en tu equipo alrededor de 8 Kelvin, la realidad. Así que si tú seleccionas una válvula de expansión que está casi a su límite, a su 100%, pues lógicamente tendrás mayor sobrecalentamiento de apertura. Así que tú vas a visualizar ya en campo un sobrecalentamiento tal vez de 10, 12 Kelvin, y empiezas a ajustar tu válvula de sobrecalentamiento estático. Pero eso realmente fue por una mala selección. Así que les recomiendo que cuando selecciones la válvula de expansión, la selecciones con la capacidad que estás buscando de tu evaporador, pero al 80% de tu válvula de expansión, para que le permitas estar monitoreando, sobre todo controlando la alimentación del refrigerante ante las diferentes variaciones, tanto ambientales como de carga interna. Ok, Alexander Jaco nos pregunta, ¿cuánto podría ser el sobrecalentamiento útil y total cuando lleva capilar, válvula de expansión termostática y válvula de expansión electrónica? Uy, amigo, mira, el tubo capilar es más complicado que la válvula de expansión. Tienes que determinar tanto la longitud como el diámetro interno. Así que ya comienzas a tener más circunstancias, y muchas de las problemáticas en tubo capilar es que el tubo capilar normalmente creas un intercambiador de calor con la línea de succión. Esto complica más. Con el tubo capilar no hay más que a prueba y error, familia. Y ahora, que sobrecalentamiento es muy difícil, te lo vuelvo a repetir, porque se va modificando. Pero, mira, la forma que yo encontré que me ha funcionado muy bien para cargar equipos con tubo capilar es tener una diferencia de temperaturas de 1 Kelvin, 1 grado centígrado, entre la entrada y salida de mi evaporador. Al tener esas circunstancias con carga, recuerda que eso también te lo va a dar la carga de refrigerante. Así que por eso el tubo capilar es bien importante cargar apropiadamente. Así que eso me va a dar a mí un sobrecalentamiento muy similar a lo que te va a dar la válvula de expansión. Así que tú tienes que medir la temperatura de la entrada y salida del evaporador con tubo capilar, y tienes que empezar a cargar refrigerante hasta que tú tengas una diferencia de 1 grado centígrado entre la entrada y salida del evaporador. Lógicamente el sistema va a estar sin carga térmica y va a estar directo, el compresor directo. Una vez que ya se estabilice, tienes que medir también otro punto de referencia, que es succión, porque va a estar ya lineal. En el momento que tú ya llegas a esa condición, ya sería la carga correcta, y eso te daría un sobrecalentamiento. Recuerden que en el cambio de fase del refrigerante, la presión y temperatura se mantienen constante. En el momento que la última molécula de refrigerante en estado líquido se evapore en nuestro evaporador, ahí ya no hay relación presión-temperatura, y lo que vas a tener es un incremento de temperatura que vendría siendo el sobrecalentamiento. Así, en el momento que tú tengas ya una diferencia de temperatura, es garantía de que la última molécula de refrigerante ya se evaporó. ¿Ok? Así que al tener esa diferencia de 1 grado entre uno y otro, te garantiza que ya se evaporó ese refrigerante. Así que si yo mido la presión y checo la temperatura a la salida del evaporador, me está dando muy aproximadamente al sobrecalentamiento que me daría una válvula de expansión. Ahora, sobre la válvula de expansión termostática, pues varía por la humedad que tengas en la cámara, la temperatura de cocina, el abatimiento. Por eso les recomiendo mucho la aplicación, porque considera todos estos puntos de referencia. Y con la válvula de expansión electrónica, tú pudieses tener un sobrecalentamiento más cerrado para garantizar más. ¿Por qué? Porque todo esto lo está analizando cada tiempo, cada segundo tu controlador electrónico, pero viene la importancia de saberlo programar correctamente. Una equivocación, pues puedes crear hasta dañar tu equipo. ¿Ok?
Ahora, Egiel Vargas, desde Veracruz, Venezuela, perdóname. ¿Cuál es la importancia del gas de retorno al compresor? Lo comentamos hace un momento. La temperatura de gas de retorno en este tipo de compresores comerciales es importantísima para poder ayudar a mantener una temperatura apropiada del devanado de los motores. No es lo mismo un compresor fraccionario, como ya empezaron a involucrar tubo capilar. Si tú estuvieras trabajando con un compresor fraccionario, el compresor fraccionario es de succión semidirecta, así que entra prácticamente directa al plato de válvulas, al cilindro. Así que esos compresores fraccionarios sí tienen que ser refrigerados por medio del aire para poder garantizar una temperatura apropiada del devanado. No se enfrían por medio del refrigerante de retorno. Así que es muy importante la temperatura de gas de retorno. Y aquí ya implica, señores, ustedes primeramente seleccionar un apropiado sobrecalentamiento de válvula de expansión. Si tienes un elevado sobrecalentamiento de la válvula de expansión, pues vas a tener una elevación de la temperatura del gas de retorno, y también le implica mucho el aislamiento, el diámetro, el espesor, mejor dicho, del aislamiento y la condición externa ambiental para poder garantizar un retorno apropiado del refrigerante. Eduardo Navarro, ¿desde qué capacidad se debe colocar el recuperador de aceite? Acá está confusa. ¿Desde qué capacidad se debe colocar el recuperador de aceite? Mira, ya entiendo. No es tanto desde la capacidad, familia. Es más bien la aplicación. Recuerda que tenemos que garantizar el retorno de aceite a nuestros compresores. Son sistemas cerrados. Así que aquí es la importancia de la determinación de los diámetros de las tuberías para tener las velocidades apropiadas para garantizar el retorno de aceite a nuestro compresor. Igual las trampas contra trampas dependerá de la condición, o mejor dicho, bueno, del establecimiento para determinar la configuración de instalación. ¿Ok? Ahora, es recomendable cuando son distancias muy largas, hay que poner es recomendable colocar ahí el separador de aceite, igual cuando estás trabajando en bajas temperaturas. Recuerden que al bajar en congelación, pues lógicamente la densidad del aceite en el evaporador pues, es tal que va a ser más complicado arrastrar el aceite. Así que por eso se tiene que garantizar en succión, señores, una velocidad. Si tenemos el evaporador en la parte inferior y nuestra unidad condensadora en la parte superior, tenemos que garantizar una velocidad del gas de retorno dentro de 8 a 12 metros sobre segundo para garantizar que retorne el aceite a nuestro compresor. Y lógicamente en esa configuración las trampas y contratrampas cada 3-4 metros. Si estuviéramos a la inversa, tenemos el evaporador en la parte superior y nuestra unidad condensadora abajo, se requieren alrededor de 6 a 8 metros sobre segundo. No, allá no requerimos, porque estamos a favor de la gravedad. Pero en la línea de líquido requerimos de 1 metro sobre centímetro, un metro sobre segundo, la velocidad apropiada. De hecho, es lo recomendable para la válvula de expansión electrónicas pulsantes. Si tenemos una mayor velocidad, vamos a crear golpe de ariete y vamos a terminar, si no dañando la válvula, sí creando fisuras de soldadura que se generarán en fugas. Así que es recomendable como máximo 1 metro sobre segundo en la línea de líquido. Y eso lo vas determinando tú dependiendo del caudal másico que tengamos en nuestro sistema de refrigeración, que nos da la capacidad frigorífica, y lógicamente el diámetro de la tubería. Entre más pequeño sea el diámetro, mayor velocidad tendrás y mayor caída de presión tendrás, y posible fly gas, la línea de líquido. Así que entre mayor sea el diámetro, reduces su caída de presión y disminuye su velocidad. Igualmente en la línea de succión. Ahora nos preguntan, Hernán Cova, de Ecuador, ¿qué tipo de evaluaciones técnicas se pueden realizar a equipos de refrigeración industrial? ¿Qué tipo de instrumentaciones se requieren? Bueno, mira, amigo, no soy especialista, te voy a ser bien sincero, en refrigeración industrial. Soy de refrigeración comercial. Sí, debe ser algo diferente, porque ya estamos hablando de CO2, posiblemente de amoníaco, son refrigerantes que son bajo otras características. Obviamente no tengo ese conocimiento. Te pido disculpas por eso. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿Qué puede estar pasando si ya instalada la cámara me da una relación de compresión de 2.9 y la presión de succión está
dando 20 PSI, más de lo correcto. Gracias. Mira, una relación de compresión de 2.9 se me hace muy buena. Ahora, que tengas la presión de succión está dando 20 PSI. Pues primero tendría que saber cómo estás determinando la relación de compresión para que te dé esos 2.9. Y 20 PSI, no mencionas qué tipo de refrigerante, como para tener una idea de qué temperatura de evaporación estás manejando y condensación, para poder tener una imagen más clara de qué relación es. Okay. Se requeriría información apropiada para poder determinar esto. Ahora, pues en el análisis que hicimos, pues ahí te doy varias ideas. Ahora, José, ¿cuál es el efecto Fleiss gas? El efecto Fleiss gas, amigo, es en la línea de líquido, cuando, mira, a la válvula de expansión debe ingresar refrigerante completamente en estado líquido, ¿ok? ¿Por qué? Porque después de la válvula de expansión, en el orificio, justo cuando pasa por la caída tremenda de presión, cierto porcentaje de líquido se transforma en gas automáticamente, natural. Así que desde la salida, bueno, de la entrada de la válvula de expansión, pues ya tenemos una relación de presión y temperaturas, porque ya es un refrigerante en estado mezcla, ¿ok? Por eso es bien importante que el refrigerante ingrese a nuestra válvula de expansión completamente en estado líquido. El Fleiss gas se menciona cuando tú tienes ese refrigerante transformándose en gas, cierto porcentaje ya se está transformando en gas. Y esto puede ser desde que no estás cargando correctamente el refrigerante, podría ser una, y la otra es un cálculo inapropiado de las tuberías de líquido que te genera una caída de presión tal que estás alcanzando la presión correspondiente a la temperatura de saturación del líquido entrando a tu válvula de expansión. Recuerda que un fluido en cambio de fase, la relación presión y temperatura existe. Así que si esa caída de presión es tal que llega a ser la equivalente en presión a la temperatura del líquido entrando a la válvula de expansión, pues estarías generando que ese líquido se transforme en gas, y ese es el Fleiss gas. Por eso la importancia del subenfriamiento es la que te va a dar esa pauta para darte ese permiso de cuánta es la caída de presión que tú pudieses tener en tu sistema de refrigeración. Alexander, ¿cuándo debo recalibrar la válvula de expansión termostática? En teoría no deberías, porque en el momento en que tú ya seleccionas tu equipo, la válvula de expansión va a estar modulando. Lo importante es la selección apropiada de la válvula de expansión de acuerdo a la capacidad de tu evaporador. ¿Okay? Y la buena selección, amigo. Recuerda que tenemos válvula de expansión con igualador interno, con igualador externo. Hay que saber en qué momento voy a emplear una de las dos. No es lo mismo. ¿Okay? Así que todo se basa más bien en la selección apropiada de la válvula de expansión. Los invito a que vean los YouTubes. Ahí explicamos paso a paso todo lo que se requiere. No se requiere recalibrar. Al momento de tú hacer los cálculos, tú vas a definir el sobrecalentamiento y también es importante la carga apropiada. De hecho, en esos webinars también explicamos cómo podemos, por formas matemáticas, saber cuánto es la carga refrigerante que debemos tener en nuestro sistema de refrigeración. Repito, ahorita es muy poco el tiempo como para poder profundizar en estas circunstancias, porque sí nos llevaría un tiempo explicarlo correctamente. Alfredo Sebastián, al calibrar la válvula de expansión, reduzco la capacidad del evaporador. Pues sí, depende cómo la calibres, amigo. Recuerda que la válvula de expansión es la que se encarga de alimentar apropiadamente el evaporador. Si tú tienes un sobrecalentamiento muy grande, quiere decir que se está desperdiciando parte del evaporador, estás desaprovechándolo. Así que, y lo contrario, si tienes un sobrecalentamiento muy corto, estás sobredimensionando en refrigerante tu evaporador, o sea, lo estás recargando de más y puede retornar líquido a tu compresor, ¿ok? Así que sí es muy importante, repito, todo se basa en la selección, parte de la selección, porque mucha de la gente puede ver que una válvula, no, pues sí me da la capacidad, está a su máxima, pero sí me da la capacidad, es un error, porque ahí la válvula no tendrá la misma manera de poder maniobrar, irse ajustando los cambios tanto de temperatura ambiental como de carga interna. Por eso se debe seleccionar el 80% para que la válvula pueda tener un margen de modulación. Y ahí es donde se complica la situación, porque los técnicos empiezan a jugar con el sobrecalentamiento estático, empiezan a modificarlo ahí.
Recuerden que un sistema de refrigeración es dinámico. Tenemos la temperatura ambiente que constantemente está en cambio de temperaturas, etcétera. Y dentro de nuestra cámara, pues también tenemos variaciones de cargas. Así que la válvula se tiene que ir modulando en automático. Por eso se conoce como valorización termostática. Equil Vargas, ¿qué pasaría si coloco un capilar mayor al que trae el equipo? Mira, un capilar mayor, no sé si te refieres al diámetro o la longitud, pero en cualquiera de los dos casos es diferente. Mira, si tú tienes un tubo capilar cierta distancia, longitud, y tú aumentas el diámetro interno, ahí permites mayor flujo de refrigerante, así que estás aumentando su presión y con ello la temperatura de evaporación. Así que aumentarías y posiblemente no alcanzarías la temperatura del gabinete apropiadamente. Por lo contrario, si tú manejas el mismo diámetro, pero aumentas su longitud, estás reduciendo la cantidad de refrigerante que ingresará a tu evaporador, así que vas a reducir su presión y vas a reducir su temperatura de evaporación. Así que va a enfriar más, pero va a reducir la capacidad de tu compresor. Y en la otra circunstancia, la primera que mencioné, al aumentar la presión, aumentas la presión de retorno y la relación de compresión se reduce y tienes mayor capacidad en tu compresor. Les recomiendo que entren a las aplicaciones de Danfoss y los webinars. Ahí explicamos también este tipo de análisis en compresores fraccionarios, tubos capilares, para poder determinar estas circunstancias. Hay aplicaciones que, por lo cierto, te da una sugerencia. Tú tienes que partir de esa sugerencia y con prueba y error ya vas mejorando tu sistema, ya sea que lo recortes un poco. Por eso sugiero que cuando te dé cierta longitud y diámetro, pues tú encuentres ese diámetro y posiblemente instales un poco más de tubería, hagas el análisis y posteriormente ya puedas ir recortando el tubo capilar. Me dice Neymar Soto, ¿cuál es la cantidad de renovación de aire que se recomienda para una cámara frigorífica? Vale, mira, está basada lógicamente en el volumen que tiene esa cámara. Basado en esa cámara, ese volumen, será la cantidad de aperturas de puerta necesarias. Recuerden que una cámara para renovar, recuerden que una cosa es renovar y otra es la infiltración. Se tiene que tener una cierta cantidad de aperturas de puerta de acuerdo al volumen de tu cámara para renovar el aire, para estarlo renovando por las partículas, etcétera, etcétera. Ya de esa cantidad superior, pues ya viene siendo ya la infiltración, porque ya es mayor la cantidad de aperturas de puertas necesarias para renovación del aire. Ahora, todo está basado en el volumen. Hay fórmulas, repito, ingresen a YouTube, los cursos que tenemos, los webinars, les recomiendo el cálculo térmico, ahí mencionamos todo esto. Entonces, esas diferencias son las que generan, a ver, ¿qué tanto cambio? Ok, miren, el tiempo se acabó, familia. Les agradezco mucho que nos hayan prestado su atención, sobre todo. Somos Danfoss, estamos para apoyarlos. Cualquier proyecto que tengan, con toda confianza, pueden contactarnos a sac@danfoss.com y ahí podemos encontrar, apoyarnos en cualquier circunstancia que ustedes tengan. Les agradezco mucho también por invitarnos a estos eventos. Así que de mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a todos ustedes. A pesar de estas fallas técnicas con el audio, se dio una excelente respuesta a todas las preguntas. Danfoss, muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento por tu colaboración en esta ponencia en la Jornada Técnica del CIR 2022. Muchas gracias a todos. Los invitamos a continuar con nuestra siguiente conferencia a cargo de Metecno y del ingeniero Héctor de la Cruz. Crea tu propia cámara de frío. No sin antes recordarles a los que nos siguen a través de redes sociales que se pueden registrar todavía para que puedan interactuar en el chat de la conferencia. Y también invitarlos a que permanezcan. Todavía nos quedan bastantes conferencias para el día de hoy. En breve continuamos con nuestra siguiente sesión. Muchas gracias. Saludos para todos desde donde Bajo vertical, aproximadamente, y cerca del 1%, ¿no?